Muy bien, pueden tomar sus asientos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Buscamos lo 37. Génesis capítulo 37. Ahora, prepárense, por favor, porque estamos para entrar en la última porción del estudio de Génesis, que ya llevamos algún tiempo de estar escudriñando este libro tan importante, y quizás sería bueno tomar un minuto y repasar un poco el bosquejo de Génesis y recordar lo que está pasando. Los capítulos 1 al 11 representan la primera de dos partes de este libro. Y allí encontramos 4 grandes acontecimientos: la creación, la caída del hombre, el diluvio y lo que pasó en la Torre de Babel. Ahora, es importante entender que el propósito de esta porción de Génesis no es darnos una historia cronológica completa de la historia del mundo. No es eso, ni tampoco proveernos un relato científico de la creación. El propósito es enseñarnos que Dios es el creador, el único Dios. El Dios todopoderoso, soberano, es el creador. Y Él hizo una creación fabulosa y sin falla. Sin embargo, sucedió un problema, porque en este paraíso el Señor le dio al hombre su libre albedrío. Y por eso entró el pecado en la creación. Entonces luego tenemos eso del diluvio, porque el pecado del hombre llegó a tal grado que Dios tuvo que comenzar de nuevo. Y luego, después del diluvio, otra vez el hombre iba hacia el pecado, con eso de la Torre de Babel. Ahora, es importante entender que Dios supo de antemano lo que iba a pasar. Dios no estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver qué tal un diluvio. Esto tampoco. ¿Ahora qué? No es eso. Es para manifestar a nosotros el hecho de que no podemos hacer nada nosotros mismos para resolver este problema del pecado. Ahora es parte de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que entender bien que nosotros mismos no tenemos salida. Entonces, después de este comienzo, entramos en la segunda porción del libro. Y del capítulo 12 hasta el final, Génesis habla de 4 grandes personajes, comenzando con Abraham. Dios escogió a Abraham, idólatra, con el propósito de demostrar su gracia y establecer un pueblo a través del cual vendría el Mesías, el Salvador. Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, luego tenemos a Jacob y por último José. Entonces de esto se trata el resto de Génesis, preparando el camino para el reino y su rey. De esto se trata el libro de Génesis. Ahora, últimamente hemos visto la vida de Jacob. Jacob, cuyo nombre quiere decir engañador, y aunque ha sido un estudio útil e importante, digamos que no es el estudio más alegre. Porque Jacob era hombre carnal, sumamente carnal, egocéntrico, todo lo que uno podría decir, engañador, manipulador, etcétera, mentiroso. Por fin, después de unos encuentros con el Señor, Jacob llega a ser Israel, príncipe con Dios. Pero la transformación no fue de la noche a la mañana, sino un proceso.
como en el caso de la mayoría de nosotros. Entonces, en los últimos estudios hemos visto mucho sobre la carnalidad. Ahora, esta noche, comenzamos algo bonito, algo bello. El estudio de la vida de José. Y José es uno de los cuadros más bellos y perfectos en la Biblia del mismo Señor Jesús. De esto vamos a hablar enseguida. Sin embargo, para ustedes que están fijándose bien, pasamos por alto el capítulo 36, ¿verdad que sí? Pero que vean, por favor, vean lo que tenemos aquí en el capítulo 36. Una lista de nombres, una genealogía. Todo el capítulo tiene que ver con eso. Entonces no quiero aburrirles, no quiero tampoco enseñar sobre esto porque bien aburrido, supuestamente, aunque es importante. Es importante para establecer la historia y en algunas culturas este capítulo sería uno de los capítulos más importantes en el libro. Porque hay pueblos, hay culturas donde todo gira alrededor de las genealogías. Y viendo esto tiene un impacto tremendo en algunas culturas. Ahora, desgraciadamente no es la nuestra. Entonces vamos a pasar por alto este capítulo, tan solo unas palabritas en cuanto al capítulo. Versículo primero, por favor, del capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú es Edom. Edomitas son de Edom, de Esaú. Y vamos a ver mucho a los edomitas en el resto del Antiguo Testamento. Ahora, entonces, este capítulo tiene que ver con la genealogía de Esaú. ¿Quién es Esaú? Hermano de Jacob. Perfecto, muy bien. Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, para ustedes que ya se olvidaron. Versículo 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y luego tenemos la lista, versículo 43. Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú. ¿Acaso que no estabas escuchando? Padre de los edomitas. Ahora, algo ha sucedido. Posiblemente no se dieron cuenta. En el traspaso de esta historia, hemos visto tres pueblos. El pueblo de Israel, Abraham. ¿Cuántos patriarcas de Israel hay? 17, no, 12. 12 hijos de Israel. 12 tribus, ¿verdad que sí? Ahora, luego tenemos Ismael, hijo de Abraham, mediante Ketura. Ismael tenía también descendientes, príncipes, 12 príncipes, 12 patriarcas de Israel, 12 príncipes de Ismael, y aquí en capítulo 36, 12 reyes de Esaú. 12, 12, 12. Desafortunadamente no tenemos tiempo esta noche para explicarle la razón. Eso quiere decir que ustedes tendrán que leer la Biblia, lo siento mucho. No puedo decirles todo, pero solamente para que observen 12, 12, 12. Ahora, capítulo 37, José. Como les decía, José es el tipo, el cuadro, el símbolo más perfecto de Cristo en la Biblia. Tan solo él y el profeta Daniel son individuos de los cuales la Biblia no registra pecado alguno.
Claro que eran pecadores como cualquiera, porque solo el Señor Jesucristo es sin pecado. Sin embargo, estos dos, José y Daniel, son cuadros, símbolos tan hermosos de Cristo Jesús, que Dios en su sabiduría no registró ningún pecado de ellos en la Biblia. Claro que pecaron, pero por alguna razón Dios dijo: quiero que sepan que estos dos son especiales, porque son cuadros, tipos, símbolos de mi Hijo amado. Ahora, esta noche quiero que vean al Señor Jesús. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. Bueno, la Biblia siempre habla por sí misma. Pero esta noche lo que vamos a hacer es lo siguiente: les voy a guiar por el capítulo 37, pero vamos a leer mucho en el Nuevo Testamento sin mucho comentario, porque no se necesita mucho comentario, porque el cuadro es tan claro. Entonces quizás sería conveniente tener un papelito o algo para guardar tu espacio aquí en capítulo 37, porque vamos a salir del capítulo 7 para buscar pasajes en el Nuevo Testamento y después volver. Entonces vamos a guardar nuestro lugar aquí en el capítulo 37. Y vamos a dividir el capítulo en 4 partes: el fondo de José, el denuedo de José, la traición de José y la sepultura de José. Ahora, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha. Ahora, una pausa, por favor. ¿Cuál es el oficio de José? Pastor, muy bien. Él es pastor. En Juan capítulo 10, ¿quién dijo ser el buen pastor? El Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Entonces, desde un principio podemos ver un paralelo: José, Jesús, pastor, pastor. Excelente. Ahora, sigamos aquí en versículo 2 de nuevo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Varias cosas podemos ver acá. De inmediato, el texto nos dice que José hablaba la verdad acerca del pecado de sus hermanos. Después de saber que es pastor, Moisés, el autor humano, nos dice: es interesante saber que José hablaba de la mala fama, del pecado de ellos. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, el versículo 7. Juan 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué hace Cristo? Testifica de las malas obras del mundo. Además, en Génesis capítulo 37 y el versículo 3,
nos dice que José era el amado de su padre, más que a cualquier otro. Me imagino que todos ustedes recordarán lo que se dijo, la voz del Padre del cielo, en el tiempo del bautismo de Jesús, cuando vino una voz del cielo del Padre celestial diciendo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús es el Hijo amado de su Padre, José también. Y qué interesante este dato que tenemos aquí en versículo 3, porque lo había tenido en su vejez. José nació cuando su papá era anciano. Uno de los títulos más destacados en el Antiguo Testamento para Dios Padre aparece en la profecía de Daniel, capítulo 7. No vamos a tomar el tiempo para buscar cada referencia, pero en Daniel capítulo 7, hablando de la profecía del Mesías que vendría, hablando del Padre Celestial, Daniel hablaba, escuchen, del anciano de días. El anciano de días enviaría a su hijo, al Mesías. Lo mismo que tenemos aquí. Su túnica de muchos colores, que se menciona en capítulo 37, versículo 3, es un símbolo de realeza, riqueza y distinción. Y no es la única vez que aparece en la Biblia. Por ejemplo, en Jueces 5, versículo 30, y en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 18, podemos ver otros casos de túnicas de muchos colores. Y en cada caso tienen relación con realeza, con poder, con distinción. Y es precisamente una de las cosas de las que Cristo se despojó para venir a la tierra como hombre. Precisamente lo que dijo Pablo en Filipenses, capítulo 2, hablando de nuestro Señor. Dice: el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a ver que lo mismo sucede a José, precisamente, porque es rechazado de parte de sus hermanos en versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué dice Juan 1, versículo 11? En cuanto a Jesús, dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. También en Juan, el capítulo 15 y el versículo 24, dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Aquí tenemos el fondo de José, una introducción a quién es. Y en espacio de 4 versículos de las Escrituras, ya tenemos alguna idea que posiblemente José tiene algún parecido con el Señor Jesús.
porque hasta ahora cada detalle nos hace pensar en nuestro Señor. Y para aquellos que dicen, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en no torcer las escrituras y leer demasiado en el texto, entiendo, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en Juan capítulo 5, versículo 46, el mismo Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. Juan 5, 46, dijo a los fariseos, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos a veces el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. ¿Cuántas veces menciona a Cristo Moisés? Ninguno. Ninguna vez. Pero Cristo dijo, escribió de mí. ¿Cómo es eso? La única forma para entenderlo es entender que Dios pintaba a Jesús con sus palabras, en símbolo, en cuadro, en tipo. Y aquí tenemos un ejemplo fuerte y precioso. Ahora, un poco de su denuedo, porque es un joven que tiene mucho valor. En versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero qué interesante el denuedo que tiene José en contarles su sueño. Pero ¿saben qué? Este sueño se cumple literalmente en Génesis capítulo 44, versículo 14. Años después, cuando sus hermanos estaban para morir del hambre, llegan a Egipto, encuentran a José. Dice en versículo 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Justamente lo que el Señor dijo en sueño. En versículo 7, otra vez en capítulo 37, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Filipenses 2:6. Nuevo Testamento, Filipenses 2, versículo 6, donde estuvimos hace poco. Leíamos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí llegamos la vez pasada, pero vamos a seguir. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay otras referencias más que podríamos leer: Isaías 9, Lucas capítulo 1. Otra vez en Génesis 37, versículo 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Lucas 19, versículo 14. Lucas 19, 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. José tiene otro sueño. Y una vez más en Génesis capítulo 37, versículo 9, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Este sueño también se cumple proféticamente con el Señor Jesucristo. Un buen ejemplo de muchos es el segundo salmo. Pueden apuntar esta referencia, pero no vamos a tomar el tiempo para dar lectura a todo el salmo. Podríamos mencionar lo que acabamos de ver en Filipenses capítulo 2. El primer sueño, proféticamente, está relacionado con su dominio terrenal, el segundo con el celestial. Y este sueño, comenzando aquí en el versículo 9, es la clave para poder comprender un pasaje en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el primer versículo. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, porque está representando Israel, Jacob, las 12 tribus. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pero cuando vemos esto de la luna, el sol, Israel, José es la 12ª estrella, y entendiendo el simbolismo de Israel es posible entender un poco mejor lo que está pasando aquí en el tiempo de la tribulación, cuando el mismo Satanás persigue la nación de Israel, simbolizada por esta mujer, pero cumpliendo literalmente lo que José soñó hace tantos años atrás.
Génesis capítulo 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Marcos 15. Marcos 15, versículo 10. Marcos 15, 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, hablando de Jesús. ¿Y cómo pasó eso? Por una traición. Precisamente como la traición de José. Una vez más en Génesis capítulo 37, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José acepta la misión de su padre, ir a su pueblo. En Hebreos capítulo 10, citando del Antiguo Testamento, en versículo 5, Hebreos 10, 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y qué pasó? Es enviado al redil de Israel. Una vez más en Génesis 37, versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Juan 1:11, vino a los suyos. Juan capítulo 10, él es el buen pastor de las ovejas. Específicamente está hablando de las ovejas de Israel. Y en el mismo pasaje dijo: tengo otras ovejas más, hablando de nosotros, gentiles. En Génesis capítulo 37, versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. José, ¿qué pasa? Él está en el campo buscando a lo suyo. En su misión está en el campo buscando a lo suyo. Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué tal esta misión? Pues todos lo sabemos. La misión de Cristo fue rechazada por los suyos. Él fue rechazado. Y sucede una conspiración. Génesis capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Lucas, por favor, 22:1. Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Sin embargo, aún en todo esto, entre esta conspiración, entre este grupo, Dios había puesto un simpatizante oportunamente. Dice aquí en capítulo 37, el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y también en el caso de Cristo, el Señor había colocado un simpatizante. Juan capítulo 7, cuando estamos hablando de este complot, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, el concilio, que está en esta conspiración para matarlo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y por fin en Génesis capítulo 37, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. Este manto de escarlata en los días del primer siglo tenía el mismo simbolismo de realeza y riqueza y todo esto que tenía la túnica de muchos colores en los días de José en el Antiguo Testamento. O sea, lo mismo. Génesis 37, versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y fíjense, están en el desierto, todo seco, echado en un pozo solo y sediento, sin agua.
Jesús está en la cruz, Juan 19, 28, y dijo, tengo sed, solo, sediento. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 25, otra vez Génesis 37, versículo 25. Y se sentaron a comer pan, fíjense. Acaban de echar a su hermano en un pozo vacío. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, 36. Y sentados le guardaban allí. Después de todo lo que hicieron, que vimos hace poco en los versículos anteriores, ¿qué hacen? Se sentaron a observarlo. Y según versículo 25 en Génesis capítulo 37, aromas, bálsamo, mirra. ¿Con quién tendría relación estas cosas? Mirra, bálsamo, aromas. Solo hay que leer el relato de Jesús para ver la conexión. Luego en versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos a su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Leyendo más adelante en Moisés, en Levítico 27, versículo 5, 20 piezas de plata es el precio de un esclavo. Es decir, que sus hermanos vendieron a su hermano en la carne como esclavo. ¿Y quién tomó el liderazgo? Judá. ¿Quién vendió al Señor Jesús por unas piezas de plata? Judá, Judas, el mismo nombre. Ahora, los ismaelitas que aquí se mencionan son árabes, descendientes de Ismael. Los madianitas son árabes también, descendientes de Abraham a través de Setura. Y a veces cuestionamos lo que pasando aquí en versículos 27 y 28, porque en un versículo se llaman madianitas y en el versículo siguiente se llaman ismaelitas o viceversa. Pero si nosotros comparamos la escritura con la escritura, podemos ver en otros lugares, como Jueces capítulo 8, que aunque son diferentes pueblos, los nombres se utilizan de modo intercambiable. Cuando queremos hacer bromas, hablando de españoles, a veces hablamos de gallegos, pero es un pueblo específico. Pero muchas veces usamos el nombre para referir a todo un grupo, lo mismo. No hay contradicción, es simplemente el uso de los nombres. La misma gente, no hay contradicción.
Pero quizá lo más que me llama la atención es la hipocresía de lo que están haciendo y lo que dice en versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Que no sea nuestra mano sobre él. Qué noble. Juan 18. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Están entregando a su Mesías para ser crucificado y no quieren contaminar su santidad para no poder comer la Pascua. Increíble. Versículo 31, en el mismo capítulo. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora, otra vez en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 31 esta vez. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. La túnica de José queda manchada de sangre. Específicamente en Apocalipsis 19, versículos 11 al 13, en la segunda venida del Señor Jesús dice que su ropa está teñida de sangre, color de sangre. Profetizado esto, a propósito, en Isaías capítulo 63. Pero lo que vimos aquí en los versículos 32 y 33, en Génesis capítulo 37, cuando la sangre es presentada al Padre, es imposible imaginarnos el dolor. En el caso de Jesús fue él mismo que subió a su Padre para presentarle su sangre. Para nosotros decimos aleluya, pero no tenemos ni idea del dolor del Padre, lo que le ha costado nuestra vida, nuestra salvación. En el caso de su papá, aquí en Génesis capítulo 37, versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cuando murió nuestro Señor, en el mismo momento de su muerte, algo también es rasgado, y es el velo en el templo. El velo que separaba Dios y los pecadores. Cuando la sangre de Jesús se derramó, se rasgó el velo, dándonos a nosotros por primera vez entrada libre a la presencia del Padre. Mateo 27, 51,
27:51. No habría consuelo para nosotros tampoco, como no había consuelo para Jacob, si Cristo no hubiera salido de la tumba con vida. Versículo 35 en Génesis 37 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Egipto en la Biblia es un símbolo del mundo. Faraón en la Biblia es símbolo de Satanás, el diablo. Lo que tenemos aquí es un cuadro de Cristo entregado a manos del diablo por nosotros. Esto es lo que él sufrió. Estamos apenas comenzando la historia de José. Pero de aquí en adelante, lo que vamos a ver es la historia de Jesús y todo lo que él hizo por mí y por ti. Vamos a tener mucho cuidado a no buscar demasiado, no pasar la mano cuando estamos hablando de símbolos y todo esto, pero sin mucho comentario, tan solo hemos comparado las Escrituras. Puede ser que en uno o dos casos alguien diga, no sé, pero tomando en cuenta el cuadro grande y todo lo que está pasando acá, es un poco difícil no pensar en lo que dijo el Señor Jesús él mismo cuando dijo: Moisés escribió de mí. Moisés escribió de mí. Moisés escribió estas palabras. Y de aquí hasta el final del libro, aunque estamos viendo la historia de José, la verdad es que estamos leyendo la historia de Jesús. Desde el primer libro de la Biblia. Un solo libro es. Es increíble. Y si no entiendes bien la historia de Jesús, lo que hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección, en nuestro lugar, lo que dije antes, que nosotros no tenemos capacidad, no tenemos poder para resolver este problema del pecado. Cristo mismo, Dios encarnado, pagó el precio de nuestro pecado. A Dios le costó todo. Este es el Evangelio. Y si alguien no lo entiende, ya vale la pena hablar con alguien. Hablar con Marco, su servidor, uno de los líderes, la persona que le invitó. Ustedes que están escuchando por forma digital, hablar con alguien en alguna iglesia evangélica, lo que fuera, alguien que pueda tomar la Biblia y explicar lo que es conocer a Él. Y no estoy hablando de orar una pequeña oración, levantar la mano en una campaña evangelística, repetir algunas palabras sin sentido, sin entender lo que está pasando, aunque esto puede ser útil. Estoy hablando de tener un encuentro genuino con Dios, conocer a Él y recibir una vida transformada. Me molesta mucho el hecho de que hoy en día hablamos tan solo de ir al cielo. ¿No quieres ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Bueno, lo único que tienes que hacer es orar esta oración y vas al cielo. ¿Seguro? Sí, claro, es fácil. Vale.
Ahora la oración, no hay ningún cambio, voy al cielo. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque ir al cielo nada tiene que ver con orar una oración. Tiene que ver con conocer a Cristo Jesús. Y si alguien conoce a Cristo Jesús, es una transformación total que dura la vida. Eso no quiere decir que no vamos a caer, que no vamos a pecar, que no vamos a tener luchas y problemas, por supuesto que sí, pero quiere decir que esto de seguir a Cristo Jesús es cosa de toda la vida, toda la vida. Hoy sería una magnífica oportunidad para resolver este asunto. Padre Santo, ¿qué libro, qué digo, Señor? Viendo este cuadro que para mí está tan claro en Génesis capítulo 37, un cuadro de mi Salvador. Señor, este capítulo me hace a mí pensar en mi propio pecado. Señor, seguramente yo hubiera hecho lo mismo que los hermanos de José. Señor, yo he sido tu enemigo aún pensando que era una buena persona. Gracias, Señor, por encontrarme y extenderme tu gracia. Gracias por transformarme la vida. Y yo te suplico por cualquiera escuchándome esta noche o en este momento que no tuviera esta misma certeza, que pueda tal persona depositar su fe en lo que dice tu palabra ahora mismo y llegar a ser un seguidor verdadero de Cristo Jesús, desde hoy para siempre, para que le sigamos a Él en su nombre. Amén.